Hoy vamos a poner como base, como fundamento, para la interpretación simbólica de los árboles. Bien, ya hemos visto bastante, no hemos agotado el tema. Aún nos quedan cosas por ver del jardín. Nos queda ver su simbología. Nos queda ver la profecía asociada a la simbología. Nos queda ver otras realidades que Dios plantó. Porque aquí se nos dice que plantó un jardín, pero en algunos textos se nos va a decir que Él plantó a Israel y en otros textos se nos va a decir que Él plantó los cielos. Entonces vamos a tener como tres capas de vuelta que se superponen las unas a las otras. Esto lo veremos, si Dios lo permite. Bien, pero quiero que primero avancemos hacia los árboles, avancemos hacia los ríos, avancemos hacia la ubicación del jardín, y una vez tengamos todos los elementos, entonces ya sí vayamos a lo que sería el simbolismo de todo el conjunto. ¿Vale? Porque si no, pues iremos al simbolismo por partes. Aún así, vamos a ver cosas simbólicas. Las hemos estado viendo, como por ejemplo los oficios, que era parte de la clase de la semana pasada. Bien, entonces, hoy vamos a leer varios textos, em, pero como digo, es para tener, no va a ser tan expositivo, ya sabéis que esto pues son clases expositivas, pero hoy como interesa afianzar el concepto de la simbología, vamos a ver muchos textos en la Biblia donde eso se muestra de manera clara y patente, de cómo los árboles son interpretados simbólicamente y cómo cualquiera de nosotros, cualquier lector de la Biblia en esos textos, no entendería una interpretación literal de esos textos, sino que directamente hace una interpretación simbólica. Bien, entonces como le comentaba a Isa este fin de semana, estamos acostumbrados a interpretar simbólicamente la Biblia, o al menos algunas partes de la Biblia, de la Tanaj y también del llamado Nuevo Testamento. Lo que no estamos tan acostumbrados es a interpretar de esa forma Génesis. Y es aquí donde está el punto, ¿vale? Pero en otras partes no vamos a tener ningún problema y hoy va a ser un claro ejemplo de eso. Aprovecho para dar la bienvenida a César. Me alegra verte. Shalom, hermano. Bienvenido. Y también a Mila. Bienvenida, Mila. Shalom. Un gusto que podáis estar también en clase. Y hecha esta introducción, vamos entonces a la presentación y arrancamos. Muy bien. Vale. Ya tendríais que estar viendo la presentación. Estudio bíblico expositivo. ¿Sí? ¿Se ven? Perfecto. Muchas gracias. Y estamos en la parte de este capítulo. Recordemos que hablábamos del jardín. Bueno, hablamos del Adán y el jardín, la relación que había entre ambos. Pero nos centramos ahora en la parte del jardín. Hemos hablado del significado. Tenemos aún pendiente hablar de la ubicación. Pero vamos a empezar con el contenido, porque antes de ubicarlo, antes de los ríos, se menciona el contenido de este jardín, que son los árboles. Entonces vamos a empezar hablando de ellos, los árboles del jardín. Todo esto es lo que ya hemos expuesto, el versículo 8 de Génesis, y vamos a empezar con el versículo 9, donde dice, e hizo brotar Adonai Elohim del terreno todo árbol atractivo de aspecto y bueno para comida. La mayoría traducen para comer. En realidad, bueno, hablamos de comida, pero a efectos prácticos sería lo mismo. Luego va a mencionar dos árboles, el árbol de las vidas y el árbol del conocimiento bueno y malo. Hablaremos de ellos no en esta clase, sino probablemente en la siguiente. Bien, entonces, nos vamos a centrar primeramente con lo que nos dice el texto. La información que nos aporta este versículo 9, al menos en su inicio, es, en primer lugar, que es Dios quien lleva a cabo la acción. ¿Sí? Nos dice, e hizo brotar Adonai Elohim del terreno todo árbol atractivo. Una vez más, se vuelve a enfatizar esa idea que ya conocemos, que ya hemos trabajado, de que es Dios el que produce que haya árboles, en este caso. Bien. Y en segundo lugar, nos describe cómo son estos árboles. Dice que son atractivos de aspecto y buenos para comer.
Esta información parece de alguna manera superflua, o puede parecerlo, si bien nunca hay una información superflua, sino que tenemos que recordar que cuando lleguemos al capítulo 3 de Génesis y aparezca el Nahash, el ofidio, la serpiente, y le hable acerca del árbol del conocimiento bueno y malo, la varona va a empezar a ver el árbol de esta forma. Lo va a ver atractivo, lo va a ver bueno para comer. El punto es que le va a dar un atributo que no tiene. Porque fijaros que aquí el texto, las únicas dos cosas que nos dice, es que los árboles eran atractivos de aspecto y buenos para comer. Pero no nos va a decir que son codiciables, por ejemplo, para alcanzar sabiduría. Que sí lo va a decir, o para alcanzar conocimiento, que sí lo va a decir o lo va a pensar la varona del árbol del conocimiento bueno y malo. Bien, entonces, Dios no ha creado, o según la información que tenemos en este texto, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Los ha creado atractivos de aspecto y buenos para comer. Pero esta característica al árbol del conocimiento bueno y malo se la va a añadir la mujer. Bien, entonces esto va a ser importante cuando lleguemos al capítulo 3. Así que, básicamente, desde la lectura literal, lo que tenemos es que Dios hace brotar árboles que servirían de alimento. Bien, de hecho, luego más adelante, en versículo 16, si no recuerdo mal el número del versículo, Dios le va a decir al Adán, de todo árbol del jardín puedes comer. Bien, entonces le da permiso para comer de todo árbol del jardín, salvo uno. Pero va a hacer que esos árboles sean el alimento del Adán. Por supuesto que esto desde una perspectiva literal es lo que dice el texto. Ahora bien, ¿es solo algo literal? Esa sería la pregunta de vuelta. ¿Cuántos? Voy a aprovechar para preguntaros solo para que lo penséis, no para que me contestéis ahora, solo pensadlo. ¿Cuántos árboles conocéis en el ámbito físico, en el ámbito natural, que produzcan conocimiento bueno y malo? ¿O cuántos árboles conocéis que de manera natural su fruto sea vida? Un árbol natural, en el plano físico, te puede aportar un fruto que traiga vitaminas y que eso ayude a la salud, pero vida o vidas, como va a decir el texto hebreo, como vemos, el fruto de los árboles, de estos dos árboles que se mencionan luego de manera específica, no es un fruto literal. No nos está hablando, por tanto, de árboles literalmente, sino que estos árboles, tanto el árbol de las vidas como el árbol del conocimiento bueno y malo, así como los demás árboles, así como los demás árboles, son un símbolo. Voy a poner un texto a modo de ejemplo de esta simbología, solo que lo voy a hacer desde un libro bíblico, un libro de los profetas, para distanciarnos de lo que tenemos en Génesis 2 y que a menudo nos cuesta ver como simbólico. El texto es Ezequiel, en el capítulo 31, los versos 8 y 9. Y aquí está hablando de Ashur. Ashur, que habitualmente se eh, traduce, porque no es exactamente una transcripción fonética, es una traducción a Siria. ¿Bien? Eh, y Asiria, claro, es un país. Ahora bien, según Génesis 10, Ashur fue uno de los hijos de Shem, uno de los hijos de Shem. Así que no tenemos que descartar la interpretación individual de Ashur. Bien, y especialmente si entendemos el contexto en el que estamos aún en Génesis 10. Dicho esto,
Está hablando de alguien de manera individual o de manera colectiva que formó un país que llegó a ser Asiria. Y hablando y haciendo referencia a un personaje real, está comparándolo a un árbol y va a hablar de árboles del jardín, empezando por los cedros. Los cedros, dice, no lo cubrieron en el jardín de Elohim. El jardín de Elohim, aquí lo tenéis, Began Elohim, y la palabra Gan, de Gan Eden. Bien. Luego habla de los cipreses, algunas traducciones vierten hayas. Dice, no se asemejaron a sus ramas, ni los castaños, algunos también traducen como plátanos, pero castaños es una traducción bastante aceptada. Dice, fueron como su ramaje. Ningún árbol de vuelta en el jardín de Elohim, Began Elohim, se le asemejó en su hermosura. Así que aparentemente está hablando de árboles, pero es un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico. Y lo vamos a ver por qué. Versículo 9. Dice, hermoso lo hice con la abundancia de sus ramas, y le tuvieron celos todos los árboles del Edén, que estaban en el jardín de A Elohim, Becan a Elohim. Entonces, todos los árboles del Edén le tuvieron celos. Como un árbol va a sentir celos de otro árbol. Esto no existe. Los árboles no sienten celos. Ahora bien, si entendemos que esta profecía de Ezequiel es lenguaje figurado y además en el contexto, si siguiéramos leyendo, vamos a ver que es un mensaje dirigido a Faraón, porque le está diciendo, te vas a comparar a Ashur, y habla de la destrucción de Faraón como rey de Egipto, pero en el lenguaje de los árboles. Entonces, ¿hay simbología en el relato de Génesis? Claro, por supuesto. Ya hemos visto cosas al respecto, pero es que continuamos profundizando y afianzando este concepto. Por lo tanto, tal y como se percibe en esta profecía de Ezequiel, hay un lenguaje simbólico cuando se habla de los árboles del jardín. Entonces vamos a trabajar de aquí al final de la clase con el árbol como símbolo y añadiré en las escrituras, en la Biblia. Vamos a ver diferentes pasajes donde el árbol es visto como un símbolo o es tratado como un símbolo. Básicamente hay dos expresiones del árbol como símbolo. La primera expresión del árbol como símbolo es el hombre, el ser humano. El ser humano, en varios pasajes de las escrituras, se le compara a un árbol. De hecho, hay a este respecto algo bien, creo que es más que interesante, que tiene que ver con un test psicológico, un test que se hace en psicología, que precisamente se le conoce como el test del árbol. El test del árbol es una proyección gráfica que se atribuye a Emil Jacker, asesor de orientación profesional suizo, y el test consistía en que al paciente se le pedía que dibujase un árbol en un papel, el árbol que él quisiera. Ahora bien, lo que el paciente no sabía es que en realidad lo que estaba dibujando era su propia persona. De manera que analizando los diferentes rasgos que había plasmado en ese árbol, las diferentes características con las que lo había dotado, si tenía raíces, si no tenía raíces, si las raíces eran muy largas, si no eran muy largas, si había hierba alrededor, si no la había, si tenía suelo, si no lo tenía y estaba flotando en el aire, si el tronco, cómo era el tronco, si era alto, si era esbelto, si era grueso, si era bajo, si tenía ramas o no tenía ramas, si esas ramas tenían hojas o no tenían hojas, si era una copa frondosa o no, si tenía líneas dibujadas en el tronco, si tenía agujeros, si tenía vida a su alrededor, algún animalito en alguna rama o en la copa del árbol, algún pajarito. En fin, todo esto era información que servía al terapeuta para conocer a la persona que había dibujado ese árbol.
De manera que el árbol era un reflejo de quién era esa persona que dibujaba el árbol. Este test aún se sigue utilizando en psicología. Bien, y no sé si este asesor, Emil Jacker, se inspiró o no en la Biblia. No he encontrado una vinculación en algún documento que plasme eso, pero sin duda la Biblia es donde vemos que se da esta realidad. ¿Mm? Y por supuesto es más antiguo que la proyección gráfica que hizo este asesor suizo. Y esto es lo que vamos a ver en estos textos. Textos que conocéis, ¿sí? Aquí no va a haber novedad. Aquí lo único que pretendo es que veamos cómo en estos textos ya hemos aceptado el árbol como símbolo. Fijaros, dice en el versículo 1. Las dichas del varón, Salmo 1, no sé si lo he dicho, Salmo 1, del 1 al 3, ¿vale? Primer salmo que nos encontramos. Salmo que no se atribuye al rey David, al menos no de entrada, y que va a tener relación con otro texto que vamos a leer a continuación, que es Jeremías. Bien, esto es importante también decirlo. Las dichas del varón, y por lo tanto está hablando de una persona, que no anduvo en consejo de malos, y en camino de pecadores no estuvo, y en asiento de burladores no se asentó, sino que en la ley de Adonai, Betorat Adonai, aquí aparece, aunque traducimos por ley, la palabra que aparece es Torah en su estado de constructo, está su voluntad. Y en su ley, de vuelta, trató, meditará de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto dará en su tiempo y su hoja no se marchitará, y todo lo que hará prosperará. Tenemos aquí una clara conexión y una clara comparación. De hecho, este como se utiliza precisamente también en la lengua española para comparar. Es como, entonces sabemos que un elemento no es tiene, digamos que en este caso el varón tiene elementos que son parecidos al árbol. O el árbol tiene elementos que son parecidos al varón. Bien, por lo tanto hay una conexión entre un ser humano, una persona, y el árbol. Aquí nadie diría, bueno, está hablando de un árbol literal. No, está comparando el ser humano con el árbol. ¿Bien? Jeremías, el otro texto que os decía. Jeremías capítulo 17, versos del 7 y 8. Es parecido, pero no igual. Bien, dice algo diferente, aunque tenemos la misma comparación. Dice, bendito el valiente. Aquí algunos creo que pone, en algunas traducciones, bendito el hombre que confía en Adonai. No, aquí la palabra es Geber, y la palabra Geber tiene que ver con valiente, bien, con alguien aguerrido. Por lo tanto, aún es mayor el peso porque es un valiente que no confía en su valentía, sino que confía en Adonai. Este es el matiz que aporta este texto. Y dice, y es Adonai su confianza. Dice, y será como un árbol plantado junto a aguas, y junto a una corriente echará sus raíces, y no verá cuando venga calor, y será su hoja frondosa, y en el año de sequía no se preocupará, y no dejará de hacer fruto. Bien, entonces vemos que utiliza un lenguaje similar al que tenemos en el Salmo 1. Y de vuelta, la comparación, en este caso del valiente, pero un ser humano, al árbol. Y las escrituras vinculan al ser humano con el árbol. Bien, otro texto. Isaías 56:3. Dice así, y no diga el hijo del extraño que sigue a Adonai, diciendo, apartará Adonai de sobre su pueblo, y no diga el eunuco, mira, yo soy árbol seco. De vuelta, en este caso es una profecía de Dios por boca de Isaías, donde se habla de la posibilidad que un eunuco o que un hijo de un extraño, es decir, de alguien que no solo es extranjero y que habita en Israel, sino que directamente es de cualquier otra nación que no tiene ninguna conexión con Israel, ni habita en Israel, y por lo tanto, claro, era habitual que un hijo de un extraño pensara que Dios lo iba a apartar de su pueblo. Pero aquí el profeta lanza el mensaje de decir, esto no es así. Esto no es una idea correcta, sino que todo aquel que abrace el pacto, que guarde el día de reposo, etcétera, etcétera, Dios lo acepta. ¿eh?
Entonces el eunuco lo que piensa es, yo soy árbol seco. Fíjate que aquí ya no dice yo soy como un árbol seco, no, yo soy árbol. Ya no tienes el elemento comparativo, pero nadie entendería que aquí el eunuco está hablando de manera literal. Y a ninguno se nos ocurría pensar que un eunuco es un árbol, un eunuco es una persona, pero que no puede tener descendencia. De ahí la mención a árbol seco. No puede producir fruto, no tiene simiente, bien, por tener el miembro viril amputado. Aunque hay diferentes matices sobre lo que era un eunuco, pero por contexto, este eunuco sin duda tenía el miembro viril amputado, por lo tanto no podía tener descendencia. Bien, y de ahí esa mención al árbol seco. Isaías 61:3, hablando de los enlutados de Sión. Además hay aquí una canción, no sé si la conocéis y no me acuerdo, la he buscado y no la he encontrado, pero que precisamente son estos versículos que habla de los enlutados de Sión. Es una canción preciosa, porque le pone música a la Biblia, eso me encanta. Lo que nos dice este texto, dice, para poner a los enlutados de Sión, para darles adorno, algunos hablan de turbante para la cabeza, o sea que de alguna forma cubrirles la cabeza. Algo que se hacía cuando uno tenía duelo era descubrirse la cabeza, echarse ceniza, etc. Bueno, pues aquí la idea es contrastar precisamente el luto con la alegría, ¿no? Y el estar fuera de ese contexto de luto. Por lo tanto, para darles adorno en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado, y se les llamará los robles de la justicia. En algunas traducciones vierten árboles de justicia, pero aquí concretamente se habla no de cualquier árbol, sino de un árbol fuerte, un árbol robusto, un árbol cuyo tronco es grueso, pues como por ejemplo el de los robles. Bien, entonces se les llamará los robles de la justicia, plantío de Adonai para adornar. Y esta también es algo importante, plantío de Adonai, porque ahí ya tenemos la idea que teníamos con el Gan Eden, que es algo que Dios planta. Pero no entraremos todavía ahí, esto lo veremos en otro momento. Simplemente quedarnos con el detalle de que a los enlutados de Sión se les va a cambiar ese luto por alegría y van a recibir ese nombre de los robles de la justicia. Precioso título, ¿eh? Me encantaría escuchar esto, los robles de la justicia. Bueno, pues de vuelta, no dice se les llamará o serán como los robles, no, sino que directamente no los está comparando. Pero claro, de vuelta, esto es un lenguaje simbólico. Bien, así que una vez más, personas cuyo símbolo son los árboles. Si nos vamos al llamado Nuevo Testamento, pues la cosa sigue en la misma línea. Bien, y hay más textos, solo que no se trataba de traer todos los textos a colación, sino al menos algunos ejemplos donde fuera clara la idea. Lucas 3:9 está hablando Juan el Bautista, donde precisamente se está refiriendo a los seres humanos que están allí y que les está diciendo, no penséis o no digáis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar de estas piedras, puede levantar hijos a Abraham. Bien, entonces, no penséis que lo tiene todo tan seguro, sino que haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es en ese contexto donde les dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿De quién está hablando aquí? ¿Simplemente de los árboles? No, aquí está hablando de un juicio futuro que iba a venir sobre todos aquellos que no obraran justamente conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos. Entonces, de vuelta, está utilizando Juan ese lenguaje que ya tenemos en la Biblia hebrea, donde los árboles son utilizados simbólicamente para hablar de los seres humanos, de las personas. Bien, también Yeshua, Jesús, cuando él llevaba el madero, dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, está hablando de él, ¿qué no harán en el árbol seco? Bien, entonces eso también tenemos de vuelta
esa, esa mención con esa simbología. Y otro ejemplo, por ejemplo, Judas, para cerrar la idea de la simbología o el primer sentido simbólico de los árboles como seres humanos, es Judas 1, versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, está hablando de una serie de personas pues, que se han, de alguna manera, han aparecido en esa comunidad a la que Judas dirige su carta y pues no son trigo limpio, por continuar con la temática agrícola y los hombres no son trigo limpio. Y bueno, está hablando de ellos y entre otras cosas dice esto. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, peor retrato no podía hacer, pero les llama árboles. Y en este caso otoñales, ¿por qué? Porque pues son árboles que en esa estación no producen fruto, son muertos, desarraigados. Bien, entonces volvemos a tener la conexión. El árbol como un símbolo de personas. Bien, y en este caso, pues con ciertas características que definen el comportamiento de estos que han entrado en la comunidad. Bien, entonces tenemos la primera idea, yo creo que bastante clara. Bien, tenemos que el hombre, el ser humano, es la primera expresión, el primer sentido del árbol como sí. ¿Cuál es la segunda? Bueno, la segunda no dista mucho de la primera, solo que es un tipo de hombre específico con una connotación más que evidente por lo que supone ocupar un cargo como el de rey, que es justamente el segundo punto. Un rey y, por lo tanto, el reino que ese rey gobierna, por decirlo de manera clara. Bien, entonces, claro, un rey es un hombre, sí, pero un hombre que tiene un cargo de poder. No solo un cargo de poder, sino un cargo de poder que afecta a un país y afecta a un territorio y afecta a relaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual hablamos de un tipo de hombre, pero muy particular. En Jueces vamos a seguir la misma dinámica, viendo textos de las Escrituras donde esto aparece. En Jueces, capítulo 9, versos del 8 al 15, los vamos a leer todos tranquilamente para ir viendo esto. Es un episodio para ponernos en contexto, por si alguno no lo recuerda, no lo tiene fresco, pero seguro que lo conocéis. Está hablando uno de los hijos de Jerobal, Abimelech, y quiere convencer a los de Siquem, con toda la casa de Milo, que lo hagan rey a él. Y les dice, ¿qué preferís? ¿Que gobierne un hombre sobre vosotros o que gobiernen 70 hombres sobre vosotros? Todos los hijos. Entonces, mata a todos sus hermanos, aunque hay por ahí alguno que escapa. Pero básicamente este es el escenario. Y el que ha escapado les va a contar esta parábola en el momento que quieren hacer rey a Abimelech. Y lo que les cuenta, y recordar, es una parábola, por lo tanto ya tenemos un lenguaje simbólico, no algo literal, porque además pues vamos a tener árboles que en esta parábola hablan, y sabemos que esto no forma parte del día a día en el plano físico, en el plano natural. Dice así entonces en el 8, andar anduvieron los árboles a ungir para ellos un rey, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y les dijo el olivo, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, y andaré a mecerme sobre los árboles. Pues la respuesta no es positiva. Entonces dejan al olivo a un lado y continúan y se van a buscar a la higuera. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y les dijo la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto y andaré a mecerme sobre los árboles. Y continúa, porque la respuesta sigue siendo la misma, una negativa. Ahora van los árboles a buscar a la vid. ¿Mm? Anda tú, reina sobre nosotros. Notad cómo el lenguaje se va repitiendo y ese lenguaje simbólico que también va apareciendo. Y les dijo la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres y andaré a mecerme sobre los árboles. Y ya pues, faltos de recursos, ¿qué ocurre?
que todos los árboles dijeron a la zarza. Claro, pero ya la zarza tiene otra categoría. Bien, pero también las zarzas, cardos y zarzas, todo eso también es un lenguaje simbólico. ¿Vale? Y aquí se dirigen a ella: anda tú, reina sobre nosotros. Y dijo la zarza a los árboles: si en verdad vosotros me ungís por rey sobre vosotros, venid, acogeos a mi sombra. Mirad también lo irónico, ¿no? Una zarza invitando a árboles que se acojan a la sombra. ¿Qué sombra puede llegar a proyectar una zarza? Bueno, pues ahí tenemos también un poco de ironía por parte del que está contando la parábola. Dice: y si no, saldrá fuego de la zarza y consumirá a los cedros del Líbano. Bien, por lo tanto, eh, aquí tenemos esa parábola, la parábola termina ahí, el mensaje es claro, los oyentes captan perfectamente el mensaje, se está hablando de ellos. Y la zarza es Abimelech, que ha hecho toda esa trama, esas argucias, esos asesinatos que ha cometido para llegar a reinar. Bien, así que de vuelta el lenguaje simbólico es claro y en este caso dirigido a un rey, o al menos a alguien con aspiraciones a reinar, que lleva a cabo toda esa trama para poder llegar a ser rey. Otro texto, un texto del cual solo cito en este caso un versículo, pero suficiente, porque aquí lo vamos a ver claramente, pero todo el Isaías 5 desde el versículo 1 es el canto de la viña, o el canto a la viña, que tenemos ahí, al viñedo de Adonai. Bien, y habla de que Dios plantó una viña, que esa viña pues le hizo un cercado, le quitó todas las piedras, en fin, le puso todas las circunstancias propicias para que produjese fruto, para que produjese uvas, y en el momento que llega el tiempo de dar fruto, esa viña lo que ha producido son uvas silvestres, uvas, un fruto no esperado, un fruto que no tenía que producir. Bien, entonces aquí nos dice y aquí revela que esa viña de la que se está hablando es la viña de Adonai de los ejércitos y que esa viña es la casa de Israel. Por lo tanto, aquí estamos hablando no de un individuo, sino del reino de Israel como conjunto. Y luego va a decir además: y un varón de Judá, planta de sus delicias. Bien, así que fijaros que tenemos la diferencia entre casa de Israel comparada a la viña y el varón a una planta de sus delicias. Luego dice, y esto es, pues creo que interesante también notarlo, dice: y aguardé por juicio y mira, vileza, por justicia y mira, clamor. Por lo tanto, los frutos, en este caso, son las obras. ¿Sí? Esperaba juicio, esperaba este fruto y produjo este fruto. Y esto es algo que también en el llamado Nuevo Testamento tenemos. Uno dice: por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y hay que producir frutos. Producid frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, el fruto es el actuar. El fruto es lo que el árbol hace para que otros coman, para que otros se nutran. En este sentido, también el ser humano, también los reyes, los reinos, producen frutos. Bien, y justo en esta parte hay algo que es imposible que se plasme en una traducción, pero que no quiero dejarlo pasar desapercibido, os lo quiero compartir también para que lo tengáis. Y es que hay un juego en hebreo bastante interesante, porque en hebreo cuando dice y aguardé por juicio, lo que dice es Baikaf le mishpat, la palabra mishpat, que sería juicio. ¿No? Dice Baikaf le mishpat, aguardé por juicio. Y luego dice, Vejiné mispaj, Vejiné y mira, vileza. Fijaros la similitud que tiene en el sonido la palabra juicio en hebreo y la palabra vileza. Dice, le mishpat, Vejiné mispaj. Le mishpat, mispaj. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Suenan de manera parecida, pero no es igual. No es el fruto que tenían que parecer. Y este mismo juego se produce cuando dice y aguardé por justicia, va a decir litz tzedakah, tzedakah justicia, y mira, clamor, vejiné tzeakah. Fijaros, litz tzedakah, tzeakah. No es lo mismo, pero suena parecido. Bien, de hecho, si se leyera rápido y alguien que no tiene el texto hebreo, no conoce hebreo delante,
o se pronuncia medio regular, van a parecer la misma palabra, pero en realidad no lo son. Disculpe, Y hermano, esto como reflexión personal, ¿sí? que estaba mostrando en hebreo, porque no hizo el cambio, No, solamente no, está en no, no se está español. mostrando en hebreo, solo estoy Ah, listo, listo. compartiéndolo. Disculpe. Vale, entonces, simplemente para que lo sepáis, hay ese juego ahí. Y lo interesante aquí es que también hay una enseñanza para nosotros, de que qué estamos produciendo para Dios. A veces lo que nosotros producimos para Dios y para nuestros semejantes puede parecerse a lo que Dios quiere y al fruto que Dios espera, pero puede no ser lo mismo. Fijaros que dice, esperé uvas y dieron uvas silvestres. Esto lo va a decir en el contexto. ¿Bien? Entonces, es parecido, pero no es lo mismo. Pasa de ser comestible y de alimentar a las personas a todo lo contrario, a desnutrirlas, a producir inanición, a que se mueran de hambre. Bien, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque puede sonar muy parecido. Así que esto es para que también cada uno de nosotros pueda examinarse de qué fruto está produciendo. Bien, si es el fruto que Dios espera o solamente suena parecido. Bien, con esto seguimos. Jeremías 48:32. Dice el texto, con el llanto de Jazer lloraré por ti. Y claramente dice, la vid de Sibma. La vid de Sibma, pues estaba en el territorio de Moab. Entonces, claro, está hablando de un lugar, una región, un reino. Bien, por lo tanto, de vuelta, la vid de Sibma, lo mismo o algo parecido a lo que tenemos en el lenguaje del canto a la viña. Dice, tus sarmientos cruzaron el mar. Obvio, es un lenguaje simbólico. Bien, significa el alcance que tenía Sibma como reino, como región. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, dice que sus sarmientos cruzaron el mar, diste al mar de Jazer, tocaron. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia asolador cayó. Esto no necesariamente es un lenguaje solamente literal. Sí, pudieron perder las cosechas, pudieron perder el fruto, sí, claro, pero eso si lo pensamos está conectado a la ruina como reino, porque en el momento que un reino pierde su base económica, empieza a arruinarse y empieza a empobrecer. Por lo tanto, el lenguaje literal no está tan lejos del lenguaje simbólico en este caso. Bien, pero seguimos teniendo la misma idea. Un árbol que nos habla de un reino, de una región, en casos particulares de un rey. Bueno, vuelvo al texto que os he compartido al inicio. Voy a ir más rápido ahora. En este caso, porque ya lo hemos leído. Habla de los cedros que no lo cubrieron el jardín de Elohim. Está hablando de Ashur. Está hablando de Asiria. Alguien que llegó a construir un imperio. Bien, le llega a dar nombre, el territorio de Asiria recibe el nombre por Ashur. Bien, entonces ya hemos mencionado este pasaje. Los cipreses no se asemejan a sus ramas, los castaños, y aquí, pues sin que sea una clasificación absoluta, sí ya nos podemos hacer alguna idea de qué tipo de árboles había en el jardín. Cedros, cipreses, castaños. Por ahora manzanos no veo ninguno. Y todo el mundo dice que era una manzana. Bueno, cedros, cipreses, castaños, por eso es lo que vamos teniendo en el jardín por ahora. Ya hemos hablado de este texto, de este también, es en la continuación, al versículo 9, hermoso lo hice con la abundancia de sus ramas y le tuvieron celos todos los árboles del Edén. ¿Por qué? Porque llegó a ser un árbol encumbrado, un rey que reinó y que tenía un reino que tenía riquezas, que tenía bienes, que tenía ganado, que tenía cosecha. Bien, pensemos en la riqueza no solo desde un punto de vista netamente monetario, sino desde el punto de vista de bienes también. Y parte de esos bienes es la ganadería, la agricultura. Todo esto forma parte de la riqueza de un país también. Daniel, este es, bueno, puede ser hasta paradigmático. En este caso no he traducido el texto, lo he tomado de Reina Valera 1960. Sí he visto que pues más o menos se correspondiera, ¿vale? Pero que lo sepáis que cuando no traduzco el texto, os pongo la traducción aquí, de la que he tomado el texto, ¿vale? Dice en el 10,
está hablando, perdón, os pongo un contexto que tal vez os suene o lo sepáis, está hablando Nabucodonosor de una visión que ha tenido, una visión pues, que tuvo en su cama de un árbol y eso tiene su interpretación. Es decir, él tiene un sueño que podría decir literal, porque literalmente ve a un árbol al que le ocurren ciertas cosas. Pero Daniel va a interpretar el sueño y va a decir, no es un árbol, el árbol eres tú. ¿Sí? Entonces, lo leemos. Dice en el 10, estas fueron las visiones de mi cabeza, está hablando Nabucodonosor. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es un árbol grande, enorme. ¿De qué está hablando esto? Bueno, fijaros en el 20. Dice en el versículo 20, me he saltado unos textos, ahí lo podéis leer en el libro de Daniel. Siempre recomiendo que los textos que os aporto no solo los repaséis luego, sino que repaséis el contexto donde están esos versos, para captar todo el conjunto, toda la idea. Versículo 20 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, tú mismo eres, oh rey. El árbol eres tú. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, la altura de un árbol es equivalente al poder de un reino. También en este pasaje va a hablar de las raíces del árbol y el ángel, un mensajero, va a decir, cortad el árbol, pero no lo desarraiguéis. Y el hecho de no desarraigarlo, Daniel lo va a interpretar, y eso está un poquito más adelante, después del verso 22, va a decir que el reino permanece. Por lo tanto, cuando se habla de raíz, el símbolo que hay detrás de una raíz de un árbol es la permanencia o no, en caso de ser desarraigado, de ese rey, de ese reino. Bien, recordemos que aquí es cuando llega ese castigo, ese donde sufre un episodio, no sé si es se transforma como en una bestia el rey Nabucodonosor, entonces como que se vuelve loco y al cabo del tiempo decretado, creo que son 7 años, vuelve en sí, ¿no? Levanta sus ojos al cielo y se da cuenta que el único Dios es el Dios de Israel y es el único que pone reyes y quita reyes y ahí hay también una oración maravillosa de Nabucodonosor. Así que bueno, ahí tenemos ese análisis breve, sencillo, pero creo que suficiente como para que vayamos viendo cómo el árbol es símbolo de un rey y por lo tanto del reino que ostenta ese rey. Mateo 13, en el llamado Nuevo Testamento, versos 31 y 32. El reino de los cielos se compara también, en este caso, a una hortaliza, pero que se hace árbol. Llega a ser tan grande que parece un árbol. Bien, aunque su fruto sea una hortaliza, que es, en este caso, la mostaza. Dice, otra parábola le refirió, diciendo, está hablando Jesús, Yeshua, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Pues más que evidente, el reino comparado a una hortaliza que crece y se hace árbol. Pero esto es una parábola, no es lenguaje literal. Es semejante a, se parece a. Es decir, vamos a trasladar, o Jesús va a trasladar, en este caso con esta parábola, un mensaje, es decir, ¿cómo les puedo explicar cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿A qué se parece? Bueno, pues ahí tienes la explicación. Pero nadie pensaría que literalmente el reino de los cielos es un árbol. Bien, yo creo que ejemplo más claro, pues lo sabrá, pero no creo que eh, clarifiquen más la idea. Entonces, básicamente tenemos esas dos expresiones del árbol como símbolo. El hombre, el ser humano, el rey y su reino. Por lo tanto, la conclusión
de los primeros versos que hemos leído, de la primera parte del verso 9, mejor dicho, que hemos dicho que Dios hizo brotar todo árbol delicioso para comer, atractivo a la vista, que son árboles del jardín y de los que Dios le va a decir al Adán, de todo árbol del jardín podrás comer. Lo que tenemos de la lectura simbólica es que Dios hace brotar reyes y reinos que servirían de alimento para el Adán. Repito, desde la lectura simbólica, lo que tenemos es que Dios hace brotar reyes y reinos, árboles, reyes y reinos que servirían de alimento. Estos reyes y estos reinos servirían para que el Adán comiese. Ahora, esto también tiene que ser entendido en clave simbólica. ¿Qué significa? Que el Adán se iba a servir de estos reyes y de estos reinos para comer. Pues bien, lo que tenemos aquí es que la comprensión de este simbolismo, es decir, que los árboles son símbolo no solo de personas, sino de reyes y reinos, nos conecta con la lectura profética. Sí, esto ya nos pasaba en el capítulo 1 de Génesis, cuando veíamos el simbolismo, automáticamente teníamos textos en los profetas que nos hablaban de esa realidad que está expresada simbólicamente en Génesis. Entonces, vamos a terminar leyendo algunos versículos, sí, vamos a terminar leyendo algunos versículos, de pronto me salto alguno, pero la idea es en todos la misma, donde vamos a ver que esta realidad de que el Adán tenía que comer de esos reyes, de esos reinos, es la misma realidad que vamos a tener al final de la película, la misma realidad que está profetizada. Y aquí es un salto que espero que me acompañéis al hacerlo. Isaías 60, versos 5 al 7. ¿Qué nos dice Dios por boca del profeta? Hablando de la restauración de Israel, la restauración de su pueblo. Dice, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque será vuelta sobre ti multitud, opulencia, en ese sentido, de mar, riqueza de naciones vendrán a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios o camellitos, camellos pequeños de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán, oro e incienso elevarán y las alabanzas de Adonai anunciarán. Todo el rebaño de Cedar se reunirá para ti, carneros de Nebaiot te ministrarán, ascenderán con agrado sobre mi altar y la casa de mi hermosura hermosearé. Fijaros cómo se nos habla de la riqueza de las naciones, por lo tanto la riqueza de reyes y de reinos. El fruto de un reino va a venir a ser para el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios se, entre comillas, alimente. Bien, igual que la dama en el jardín, exactamente es lo mismo. Solamente que aquí lo estamos viendo ya no de manera simbólica, o al menos no de manera simbólica de forma absoluta, sino que ya la realidad se nos explica de una manera más clara. Otro pasaje, o un poquito más adelante en el capítulo 60, el versículo 11, dice, y estarán abiertas tus puertas, las puertas de la ciudad, continuamente, de día y de noche. No se cerrarán para traerte riqueza de naciones y sus reyes los que conduzcan, los que guíen. Por lo tanto, los reyes van a traer esa riqueza. Los árboles van a dar ese fruto. ¿Para quién? Para el Adán. Para la dama a quien Dios ha puesto como su imagen. Isaías 60, 16 lo expresa con otro lenguaje, pero la idea es la misma. Dice, y mamarás leche de naciones, y pecho de reyes mamarás, y conocerás que yo, Adonai, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob, Entonces mamarás leche de naciones y pecho de reyes mamarás. Te alimentarás, te nutrirás de esos árboles. Seguimos. 61.6. Esto lo puse en la clase pasada, si recordáis, porque hablábamos de que en el aspecto de sacerdotes, y os dijo, mira, menciona riqueza de naciones comeréis. Esto tiene su sentido. No sé si lo recordaréis.
pero lo mencioné en la clase pasada. Recordar que a menudo os doy piezas de un puzzle que hay que ir montando. Y hasta que el puzzle no tenemos todas las piezas, no vemos el cuadro, que es lo que a veces nos pone un poco nerviosos, no ver el cuadro completo ya. Pero que cada pieza vaya en su lugar. Bien, esto es lo importante. Entonces, dice, y vosotros, sacerdotes de Adonai, seréis llamados, ministros de nuestro Dios se os dirá, riqueza de naciones comeréis y con su gloria seréis sublimes. La misma idea. Los árboles del jardín sirviendo para alimento, en este caso del Adán, que ya veremos qué simboliza el Adán y que ya os podéis seguir haciendo una idea de lo que tenemos aquí. Bien, y ya sí, lo vamos a dejar aquí, esperando que la idea quede clara, como el árbol es un símbolo. En primer lugar del ser humano, en segundo lugar de reyes y reinos. Por lo tanto, cuando vamos al texto de Génesis y se nos hablan de árboles y los árboles del jardín y que el Adán se escondió entre los árboles, ¿qué significa que el Adán se escondió entre los árboles? ¿Que de manera física estaba jugando el escondite con Dios? ¿O que se fue en busca de ayuda y de acuerdos políticos con otras naciones? Porque ahí, cuando empezamos a ver el texto así, lo que tenemos es la historia de Israel, de cómo dejaban a Dios en idolatría y entraban en pacto con otras naciones y se apoyaban en Egipto para vencer a otro ejército que venía en lugar de apoyarse únicamente en Dios. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver con el árbol del conocimiento bueno y malo. Pero eso será la próxima clase. Bien, así que espero que esta base sea precisamente eso, una base donde nos podamos apoyar sólida para ir avanzando en esa simbología que tenemos en Génesis.